Estamos listos ya con la invitada. Ella es María Alejandra Trujillo, es consultora política. La hemos invitado para conversar de lo que debemos esperar de las elecciones 2025. María Alejandra, ¿me escucha? Perfectamente, Jimmy. ¿Ustedes me escuchan? Buen día. Perfectamente, perfectamente. María Alejandra, aunque quizás todavía es muy pronto para más o menos darle una lectura a la papeleta, siempre saltan algunas ideas, ¿no? Al parecer hay una brecha bastante grande entre los dos primeros en las encuestas iniciales y el tercero, 20 puntos, qué sé yo. Y hay mucha gente todavía indecisa o que quiere candidatos nuevos, etcétera. ¿Es la misma impresión que tiene usted, María Alejandra? Bueno, realmente en esta elección del 2025 estamos viendo que tenemos una cantidad excesiva de candidatos y tenemos que pensar en que los números y la acomodación que van a tener estos votantes va a ser principalmente por las banderas que cada uno de ellos puedan liderar. Hay demasiados candidatos al día de hoy, Jimmy, y sí, tienes razón, los dos principales van punteando porque tienen reconocimiento, porque la gente sabe que ellos existen, pero posiblemente si sale un stakeholder que tenga una causa distinta y que pueda recoger las necesidades de los ciudadanos, podría hacer la diferencia. ¿Tenemos poco tiempo? Sí, pero si la causa vale la pena, lo podría hacer. Claro, es decir, María Alejandra, ¿tú crees que sí hay el espacio para el llamado outsider? ¿Lo hay? Sí, totalmente. Creo que hoy Ecuador necesita tener un cambio, necesita realmente una persona que pueda darle un vuelco. Estamos viendo que el presidente Noboa, que tiene su intención de reelegirse, lamentablemente tiene unos puntos muy bajos. En la última encuesta de hace una semana está teniendo solamente el 32% de intención de voto del 50% de la favorabilidad que tiene. Eso lo vuelve a retraer a los 2.300.000 votos con que pasó en la primera vuelta. Ahora, María Alejandra, sí, perdón, continúa, por favor. No, claro, y entonces, si es así, sabemos que tenemos 13,5 millones de votantes en el Ecuador que podrían estar pensando en tener una opción distinta. Sabemos que hay un voto duro de la Revolución Ciudadana que oscila entre un 25 y 30% máximo, dependiendo, a pesar de que hoy tienen atomizada su votación, tratando de recoger que tarde o temprano ellos se unirán a la fórmula que vaya mucho más certera en los puestos iniciales. Pero creo que todavía habría una oportunidad si la bandera que se levanta es la correcta. Claro, ahora, ¿qué crees tú desde tu punto de vista como consultora que necesita el Ecuador como para romper los esquemas? ¿Un outsider tipo Bukele, qué mismo? Bueno, yo creo que hoy la necesidad del Ecuador está totalmente clara y no es la seguridad. Yo creo que la seguridad en todos los países es un tema transversal, pero principalmente la gente necesita recursos, una activación económica, necesita empleo, necesita poder generar ingresos para sostener a su familia. Y eso fue una de las promesas que hizo el presidente Noboa, pero se concentró en el tema de la seguridad y olvidó este tema económico que es fundamental en el país. Hoy se necesita una mano dura, una mano fuerte para que el país vuelva a tomar un rumbo distinto. Es un país dolarizado que podría tener una economía mucho más fuerte, con sectores estratégicos produciendo, pero hoy no lo tenemos porque estamos inmersos medianamente en algo que nosotros vivimos en Colombia, es un narcoestado, donde el narcotráfico es el que maneja la economía del país. Y tenemos que evolucionar. Creo que esa sería una gran solución en donde yo creo que las copias, Jimmy, no funcionan. Las copias, así como las que hacen en China, a veces siempre salen mal. No hay que ser una copia ni de Bukele ni de Milei. Hay que tener un candidato propio a la necesidad de los ciudadanos en el Ecuador. Entonces tú ya no crees mucho en aquello de que la juventud es una especie de requisito sine qua non para un nuevo candidato que aparezca de pronto. No, no necesariamente tiene que ser la juventud para esto. Creo que lo que hay que tener es ganas, tener la claridad de qué es un país, para dónde va y cuál es la necesidad real de los ciudadanos para poder liderar un proyecto distinto.
para poder sacarlos del letargo que se ha mantenido el Ecuador en estos últimos años y para poder recuperar la economía. Sabemos que viene muy mal desde el gobierno de Lenín Moreno, cuando supuestamente la mesa estaba servida, pero desde esa época realmente Ecuador está pasando por una crisis financiera y ninguno de los dos presidentes, ni Lenín Moreno ni Guillermo Lasso, pudieron hacer algo al respecto para detenerla. Así que hoy creo que el desarrollo de la economía tiene que ser la bandera fundamental, pero con una mano dura y contundente contra el narcotráfico y la inseguridad que corre el país. María Alejandra, buen día. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Muy bien, ¿tú? Ahora, aquí, pasándola, sobreviviendo. María Alejandra, bueno, te consulto algo. A ver, tú acabas de hablar sobre la intención de voto. Eso es una medición que hizo Comunicaliza, que es una empresa que ha trabajado de la mano con el Grupo Noboa desde la campaña y también con el gobierno. No está nada malo eso. Pero lo que sí me llama la atención, y ojo, estábamos hablando con un ex ministro antes de vos, estábamos hablando con respecto al tema económico. Y él decía, mira, este gobierno te subió el IVA, te subió la gasolina, ya está analizando una nueva reforma tributaria. Y aún así, la caída que ha tenido la aprobación de este gobierno no es tan catastrófica como otros gobiernos, lo cual es cierto. Con otros gobiernos, con el 10% de lo que ha hecho el señor Noboa, ya estuviera saliendo en helicóptero de Carondelet. La pregunta es, ¿a qué crees que se debe que aún mantenga algo? Ojo, hay diferentes mediciones, unos dicen que está en 52, otros dicen que está más abajo, que está en 45, otros que ya está por el 40, 35, pero, insisto, para después de haberte clavado 3 puntos más del IVA, después de subirte las gasolinas, de que hay contracción de las ventas y que la situación de la inseguridad todavía estamos muy lejos de superarla, ¿cómo aún mantiene algo de aprobación el señor Noboa? Bueno, tenemos que tener una gran claridad. El IVA en el Ecuador pasó del 12 al 15%. Al 15, exacto. Solamente 3 de cada 10 ciudadanos tienen un empleo formal. La inflación, pues no se diga. ¿Qué pasa? Tenemos un gobierno joven, solamente lleva 8 meses en el poder. Equivale que sus indicadores van bajando de manera paulatina. En los otros gobiernos es el desgaste normal de los proyectos políticos que ya vienen con tiempo. Cuando los presidentes ya llevan año y medio, 2 años, empieza a verse mucho más amplia esa tendencia a la baja. Mientras que hoy el presidente Noboa solamente lleva poco tiempo y la caída de esos indicadores demuestra que está faltándole una pata a la mesa de las promesas que hizo puntualmente. Creo que es un desgaste normal, es un desgaste que a pesar de que tenemos problemas económicos, la gente también está tranquila en lo que está haciendo en tema de seguridad. Pero nosotros nos debemos enfocar principalmente en que es muy diferente poder medir los gobiernos a medir las intenciones de voto cuando vamos a contiendas electorales, porque las propuestas son distintas y los momentos son diferentes. Una cosa es ser gobernante, otra cosa es ser candidato. Así que si lo hacemos por prospectiva, tienes toda la razón, pero dentro de los límites de cualquiera de las encuestadoras, la caída libre de haber tenido el 70% de los votos de aprobación, que eso sabemos que se lleva a cabo gracias a la unión de mucha gente que lo ayuda a llegar en segunda vuelta, pero literalmente está regresando a los 2 millones de votos que tuvo en su primera vuelta, que son claro, los millones. a ver, técnicamente la caída de 30 puntos está ahí. O sea, en estos 8 meses... O sea, por ejemplo, en el pico de enero, cuando fue este tema de TC Televisión y todo el ataque, llegó a picos muy, muy elevados y ahora ha tenido una caída de 30 puntos. Pero ahora, es el momento. Exacto. Ahora, conectando esto, Napolitan decía que no hay que subestimar el impacto de una administración impopular, ¿no es verdad? Ojo, sí, el señor va a ser candidato. Vamos a ver qué es lo que pasa con su vicepresidenta, que esa es otra novela que está pausada por ahí. Pero la pregunta es, a la par de la campaña política y lo duro que es eso, también hay un gobierno que lo está manejando él, y tú hablabas de la parte económica. Y verdaderamente, por más que el gobierno intente hacer piruetas y maromas de lucha libre mexicana, la situación de la economía está complicada, está estancada. Está estancada porque todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que ocurre, porque hay mucho temor. La gente se frena en las compras porque dicen no sé qué va a pasar de aquí en 2 o 3 meses. Las grandes empresas también están teniendo mucho inventario ahí retenido porque hay menos ventas.
¿cómo crees que va a ir de la mano lo económico con la campaña electoral? Creo que es un gran punto para tocar dentro de la contienda electoral. Creo que la economía y las finanzas de un país es los que generan desarrollo. Y hoy las grandes matrices del Ecuador están realmente detenidas. Creo que los empresarios hoy quieren endeudarse menos porque también los bancos no van a prestar, tienen menos liquidez, tienen menos desarrollo económico, por ende el gobierno tiene que tomar acciones contundentes en estos 4 meses, pero no le va a alcanzar el tiempo realmente para poder hacer una modificación o algo que tenga una reactivación en los sectores estratégicos que han estado detenidos y que todos sabemos que la inversión extranjera no llega al Ecuador en estos momentos por miedo a la situación de seguridad, porque a los empresarios les da pánico regresar al Ecuador sabiendo lo que está pasando en seguridad, pero tampoco tiene garantías por parte del gobierno. Así que creo que va a ser un punto álgido para tocar y el candidato que realmente toque las fibras de los ciudadanos con referencia al tema económico, creo que la podría hacer. Ahora, convengamos, María Alejandra, que yo supongo que para este gobierno lo que intenta es tener unos mejores números como para decir al electorado, mira, en un año pude hacer esto, imagínate lo que yo pudiera hacer en 4. Pero ahí también viene una gran discusión bien profunda, ¿no? Que nosotros en este país tenemos la vara subterránea, pues, ¿no? ¿Verdad? Lamentablemente nuestra vara está en el subterráneo. Por ejemplo, se está mostrando que ya no hay, voy a decir un número, ya no tenemos 1000 muertes, sino que tenemos 950. ¿Ya? Entonces, y eso lo celebramos con champán en la avenida 9 de octubre. Lamentablemente tenemos la vara tan baja, después de lo ocurrido en los últimos gobiernos, que a este gobierno le basta poco como para decir, mira, lo que yo puedo hacer en un año si me das chance de 4 más. Creo que Noboa tiene en sus manos la posibilidad de hacer una campaña mucha más enfocada a los ciudadanos y a la necesidad real. Hoy debería, si el presidente Noboa quiere mantenerse en el poder, tiene que tener una campaña cercana a la gente, conociendo la necesidad y tratando de minimizar ese impacto que tenemos del metro cuadrado de los ciudadanos que olvidamos. Nosotros lo llamamos victorias tempranas, porque a los ciudadanos no nos interesa la infraestructura, ni los megaproyectos, no nos interesa eso, nos interesa el bolsillo y la necesidad de cada uno de nuestros hogares. Hoy el presidente Noboa sí puede hacer una activación durante estos próximos 3 meses, no más, 3 meses tiene él para poder llegar a ese número de personas que él necesita para mantenerse en el poder, lo lograría. Pero está un poco desenfocado y no ha podido encontrar el norte real de lo que debe hacer para mantenerse en el poder. ¿Tú crees que se está alejando un poco de esa meta que había en Carondelet y que la hay en Carondelet de quizás ganar en una vuelta? ¿Se está alejando un poco de eso? Créeme que mi experiencia me ha demostrado que la naturaleza humana hace que las personas que están en el poder pierdan el norte y se desenfoquen. Y que el comité de aplausos que tiene alrededor también lo mantengan entretenido y no le permitan ver la realidad. Qué maravilloso nombre. Hoy necesita sacudirse para poder entender que no lo va a poder lograr en primera vuelta. Qué maravilloso nombre. Qué maravilloso nombre. Ahora, María Alejandra, como para cerrar de mi parte, ¿cómo vemos? Ya hemos analizado bastante una parte, una orilla. Vamos a la otra orilla. Ya hablaste un poco sobre el conocimiento de las candidaturas del novoísmo y el correísmo, pero y los otros actores, por ejemplo, hay uno que está intentando irrumpir con fuerza, que es el de Henry Cucalón, por el partido político por el cual se iba a presentar Fernando Villavicencio en las últimas elecciones. Una persona con trayectoria política, con escuela política, estuvo en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo tú ves al resto de jugadores en esta papeleta? Ojo, sabemos que hay muchos nombres, pero a la larga creo que se van a terminar reduciendo los números, ¿no? Sí, generalmente sucede ya en el momento de las inscripciones. Sabemos que unos jugarán para ganar y otros para hacer pesos en la balanza y contrapesos en segunda vuelta. Y también eso es válido en las contiendas electorales. Me preguntas puntualmente por Henry Cucalón. Lo conocí siendo parte de Creo como movimiento del presidente Guillermo Lasso. No debería equivocarse cambiándose de movimiento, porque esto camaleónico no funciona en los ciudadanos. Estar saltando de un partido a otro no funciona. Y creo que hoy no tiene un reconocimiento nacional que permita ser algo distinto.
ser una persona que promete o propone una causa diferente. Él representa un continuismo de un partido que tuvo una oportunidad de haber sacado al Ecuador del camino y el rumbo que venía y que no lo logró, y que demostró y denotó que ellos tenían intereses propios más que el interés por un país distinto. Así que creo que a menos de que él haga una campaña distinta, subgéneris y con una sola bandera, una sola causa, que hoy a ningún candidato en el Ecuador hemos escuchado, podría hacer la diferencia, pero todo dependerá de lo que él empiece a hacer. Recordemos que las campañas electorales tienen fase, y si en esta fase de reconocimiento que debería estar aprovechando no lo está haciendo, sino están centrados en buscar partidos, en buscar de hacerse ellos mismos como candidatos para volverse jugosos para los partidos, están perdiendo el tiempo, y ese tiempo no vuelve. Uno puede conseguir plata, recursos y apoyos, pero el tiempo es el que dictamina si tú puedes ganar una elección. Gracias, María Alejandra Trujillo. Un gusto enorme haber conversado contigo. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Buen día.